Amén. Bueno, así como estamos, por aquí tenemos la verdad, yo quiero que esta noche, estábamos precisamente la semana pasada, se estaba estudiando el capítulo 6, ¿verdad? A manera de repaso nada más, yo creo que sí sería nada más a manera de repaso lo que es el capítulo, el capítulo 6, ya casi el último, lo último del capítulo 6 de Corintios. Si usted lo tiene ahí, vamos a las últimas, casi los últimos versos, donde dice el versículo 14, creo que se terminó todo esto, ¿verdad? Pero hay una parte importante, hermano, que como iglesia nosotros tenemos que ponerlo muy en práctica. Y lo que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Me detengo un poco aquí porque este es un versículo muy clave para nosotros como cristianos, porque es muy fácil que nosotros nos enredemos y muchas veces sin querer nos enredamos y después terminamos con más problemas por el hecho de no escuchar este consejo hermoso que el apóstol nos dice, que no nos unamos en yugo desigual. Y esto va para los jóvenes. Este es un versículo que es muy bueno para que usted lo tenga, el concepto bien tomado, para que usted pueda dar el consejo a los muchachos. Muchas veces este consejo, cuando uno está, especialmente para los jóvenes, muchas veces sucede de que tanto la muchacha como el muchacho se enamoran de alguien que no es cristiano. Y esto trae conflicto el día de mañana, porque cuando nacen los niños, ¿con quién van? ¿A qué iglesia van a ir? ¿Quién es el que va a poner los valores? Para mí como pastor es bien difícil, porque yo no le puedo poner los principios cristianos a una persona que no tiene ni a Jesús como su Salvador. Es bien difícil para mí poder decirle a una muchacha, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que tienes que estar sometida a este hombre. Porque los principios cristianos van a demandar que esta persona esté sometida. Y si esta persona no está sometida a Dios, va a ser bien difícil. De hecho, la consejería que se da en las iglesias es una consejería cristiana. Es una consejería que tiene como primer lugar darle la gloria a Dios. Y es bien difícil cuando viene conmigo, fíjese que me pega, fíjese que llega borracho, fíjese que andaba bailando. ¿Por qué no pensaste todo esto antes? Estás haciendo yugo desigual. Yugo desigual en muchos aspectos. Se puede tomar esto tanto como en negocios. Muchas veces usted hace negocios con gente que no es cristiana. Y él no va a tener el mismo concepto, él no va a tener la misma iniciativa ni los mismos valores de usted. El día de mañana le hacen a uno, y eso se lo digo por experiencia, que hace uno sociedad con alguien que no es cristiano. Y de repente, hermano, se queda sin dinero, se queda sin nada, por hacer yugo desigual. O sea, se puede aplicar a muchos aspectos, pero generalmente para el matrimonio se usa mucho. Y yo a los muchachos les digo, si te vas a fijar en alguien que sea cristiano, porque si esta persona ama a Dios, te va a amar a ti. Y eso es un consejo práctico. Por eso es que muchos de nosotros, y muchos de ustedes también, tal vez hicieron su decisión de buscar a alguien o de estar con alguien que no es cristiano. Y qué triste es cuando, usted sabe, quiere ir a la iglesia y dice, no vas. Quiero hacer esto, no vas, no haces. Y sencillamente así, o a la viceversa. Si la esposa no es cristiana, va a batallarle bastante. Porque mientras la persona viene a la iglesia, pues ¿a dónde se va la otra persona? Entonces es bonito, ¿verdad? Que la pareja venga a la iglesia, que la pareja crezca a los niños con valores cristianos, con los mismos principios, los mismos valores. Si es que
Muchachos, que me escuches, póngale atención a esto, que es muy bonito, sí, pero no tiene a Dios en su corazón. Es muy hermosa, que en la iglesia no hay muchachas, órele para que vengan muchachas hermosas. Órele para que venga gente profesional y gente con la que usted pueda conocerla, para que pueda formar el día de mañana y es bueno siempre esto escucharlo. Tal vez ahorita no tienen la edad, pero llegará el momento que tomen decisión. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 14, les dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene con la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, este es un versículo, subráyalo ahí, porque tarde o temprano se lo va a tener que decir, porque el día de mañana va a aconsejar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Tenga la palabra en la punta de la lengua, para que le diga: ¿ya viste lo que dice la Biblia? Sí, me dice que voy a ir a la iglesia después que nos casemos, y después, naranjas. Si es que no, que venga a la iglesia y que lo conozca yo. Y eso es de qué intenciones tiene con una de mis ovejas. A ver, lobo, dígame, ¿verdad? Eso es importante. Si es que para conocerlo, para ver qué intenciones tiene. Recuerden que somos una familia. Yo por eso ya no quiero más niños. Con los de aquí de la iglesia y con los que van a venir, pues ya la familia está grande y va creciendo. Es que también, hermano, podemos verlo, como les decía, en los negocios, también podemos verlo en la iglesia. En la iglesia muchas veces nosotros tenemos tratos con personas que no son cristianas. Y no digo que no nos involucremos con ellas, pero sí tenemos que tener cuidado de que estas personas no tienen el temor de Dios. Y nosotros vamos a salir perdiendo cuando nosotros nos metemos en sociedad con la gente que no conoce de Dios. Así que también el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El apóstol Pablo aquí, estos tres versículos siguientes que da, el versículo 16, el 17 y el 18, el apóstol Pablo, me llama la atención porque el apóstol Pablo está parafraseando. Del versículo 16, él está dando lo que es, él les está mencionando aquí lo que es, Pablo está citando el capítulo 26 del libro de Levítico, porque ya en el versículo 1 dice que esas son promesas. Pues vamos a terminar aquí, pero estos versículos son de las promesas que hay para nosotros como pueblo de Dios. En el versículo 26 del libro de Levítico, usted lo va a leer, va a ver lo que el apóstol Pablo está parafraseando en este versículo que leímos. En el versículo 17, el apóstol Pablo está citando el capítulo 52 de Isaías. Ahí donde tiene usted 16, 17, póngale esto, usted lo puede ir a estudiar despacio, usted se va a dar cuenta de las promesas que el apóstol Pablo se está refiriendo en el Antiguo Testamento. En el versículo 18, el apóstol Pablo está situando Éxodo capítulo 4. O sea que indirectamente les está quedando tarea. No sé si quedó tarea para esta semana. ¿Cuál fue la tarea para esta semana? ¿Algún voluntario que diga: yo lo hice? Leer el capítulo 7. Leer el capítulo 7. Teníamos que leer. Bueno, ¿cuántos lo leyeron? Aunque no miro aquí caritas, pero por lo menos ponga ahí la manita de que usted la hizo. Amén, preparándonos, ¿verdad? Así es que eso es parte de lo que les estoy diciendo, de que si usted puede ir, entonces, para que vean lo que son las promesas, porque el apóstol Pablo lo está parafraseando aquí, pero él está dando la idea, el concepto que significa cada texto de estos. Es como decir un resumen de cada capítulo de esos. Y estas son las promesas de Dios para nosotros. El apóstol Pablo está parafraseando esto, pero lo más importante de estos capítulos que Pablo quería
que la gente entendiera la idea central. Por eso cuando leemos el libro en 2 Corintios, el versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, no podemos estar diciendo que adoramos a Dios y teniendo ídolos. Y no me estoy refiriendo a las imágenes o lo que nosotros muchas veces condenamos. Ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si el trabajo no digo que el trabajo es malo, pero si ocupa el primer lugar, ese es un ídolo. La familia, los hijos. Siempre el primer lugar en nuestra vida lo tiene que tener Dios. Primero Dios, después la familia, y quiero que entienda esto. Después está la iglesia. Yo no quiero que en la iglesia se tome un rumbo equivocado. Decir primero Dios, después la iglesia, después está la familia. No es así. El orden es primero Dios, después la familia y después la iglesia, porque la iglesia es una familia. Si hay matrimonios sanos, van a haber iglesias sanas. Porque ¿de qué me sirve tener la gente como muchas iglesias, que toda la semana en la iglesia, pero al pastor le toca que andar batallando cuando hay infidelidades? Al pastor le toca batallando cuando hay fornicación y adulterio. Entonces, ¿qué beneficio le estamos haciendo a la iglesia? Yo les he dicho que cuando usted quiera tener tiempo para ir con su familia a un domingo, aunque tiene el sábado, pero si el domingo fuera, tómese su tiempo, mi hermano, no hay ningún problema. Si tenemos una actividad congregacional, ni se le ocurra venir a decir, porque sabe usted que estamos contando con su presencia. ¿Qué tal si todos se les ocurre irse ese día? ¿Verdad? Entonces, sí, pero yo les he dicho siempre, tenga la libertad de decir, voy a salir con mi familia, disfrute su familia, para que podamos tener el tiempo con la familia. Ahora, en este capítulo, sabe que el capítulo de Levítico es un capítulo de puro mandamiento. Y ahí está todo lo que usted va a ver, los rituales del libro de Levítico. Hermano, nosotros no conocemos mucho de la cultura judía, pero realmente el libro de Levítico encierra tanto. Usted sabe que la cultura judía se conoce por ser una de las culturas más saciadas, más limpias. Porque esa gente, para todo, se tiene que lavar las manos. Cosa que no era en los tiempos de la era medieval, donde los europeos son los más cochinos. Y por eso mucho judío en ese tiempo no murió, por tener estos principios de aseo. ¿Se imagina usted cuando salieron de Egipto, todos esos millones y todo el desperdicio? ¿Nunca se había puesto a pensar usted en eso? Imagínense que 4 millones en el desierto, dejando todo el tiradero por todos lados. Por eso es que está diciendo de que nosotros somos templo de Dios, y si somos templo de Dios tenemos que estar limpios. Usted es templo de Dios, templo y morada de Dios. Cuidemos nuestro templo, porque no puede estar Dios en un lado y el diablo en otro. Somos templo y morada de Dios. Y dice que habitaré y andaré entre vosotros y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? Amén. Entonces cuidémonos. El versículo 16, que se refiere a Isaías capítulo 52, dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Le voy a poner un ejemplo. Él dice que usted, dice, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es interesante cómo Dios nos dice que nosotros tenemos que salirnos. Hay muchas cosas que usted quiere que Dios haga, pero es responsabilidad nuestra salir. Le pongo esto, por ejemplo, en la historia de Naamán, ese general famoso, que era popular en Siria, un general de Siria, era popular. Él pensaba que cuando iba a llegar le iba a decir, hacerle los honores de Eliseo. Y Eliseo dice que ni siquiera lo fue a saludar. Dice que le dijo, dile
que se zambulla 7 veces. Y él se enojó. Y dice, yo pensé que iba a venir Eliseo y que me iba a poner la mano, me imagino. Y me manda a decir, y a ese río cochino del Jordán, si hay mejores ríos allá donde. Pero le dice, ¿qué es lo que le dice? Que él vaya y que lo haga él. Muchas veces estamos esperando que otra gente venga a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Es responsabilidad nuestra, hermano. Es responsabilidad suya, es responsabilidad mía. Que quitemos lo malo, que no toquemos lo inmundo, para que Dios nos reciba. ¿Sabe que los leprosos tenían un periodo donde ellos no podían acercarse? La familia no lo podía recibir porque estaba impuro. Y esto nos da a nosotros una idea de que cuando nosotros nos limpiamos, sí, Dios hace su obra, pero si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Él nos recibe cuando nosotros ya hemos quitado mucha inmundicia. En el caso de Naamán, bien lo hubiera podido sanar ahí, pero ¿cuál fue el principio? De que él fuera y lo hiciera. Porque Dios estaba tratando no solo con la lepra de Naamán, Dios estaba tratando también con ese corazón orgulloso, con ese corazón altivo de Naamán. Y el hecho de que fuera 7 veces quiere decir que había continuidad, que es un proceso, hermano. Usted y yo tenemos que seguir y diariamente estar siendo prácticamente todos los días. Tenemos que limpiarnos, tenemos que zambullirnos hasta que esa lepra desaparezca. Por eso el 7 es un número perfecto, es el número de Dios. Pero tenemos que estar en la continuidad. Tal vez usted está en el 4, tal vez usted está en la 5ª vez, tal vez usted está en la 6ª, pero no se ha acabado el proceso, es hasta la 7ª. Entonces continuemos, sigamos haciendo las cosas bien. También, si usted se da cuenta en Jericó, ¿cuántas veces tuvieron que estar? 7 vueltas. O sea que es un proceso, hermano. Nosotros estamos en las manos de Dios, es un proceso. Así que sabemos, si quitamos todas las inmundicias y nos limpiamos, que no toquemos lo inmundo, Él nos va a recibir. Y el versículo 18, entonces, que es Éxodo 4, y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No es los mismos derechos que tiene un bastardo que los que tiene un hijo. Y luego sigue el mismo capítulo. El versículo 1 del capítulo 7. Usted sabe que antes la Biblia no estaba escrita en capítulos y versículos. Fue hasta el siglo XV, hasta los 1500, que se escribió en capítulos y versículos para que se pudiera hacer más fácil. Por ejemplo, Isaías, que era un libro muy grande, se dividieron en capítulos y versículos para poder estudiarse. Entonces, eso no existía antes, pero lo raro en esto de que prácticamente el versículo número 1 del capítulo 7 es la terminación de lo que Pablo estaba hablando en el capítulo 6. Dice, así que amados, como diciendo, ya que les dije todo esto, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Le hago una pregunta. El apóstol Pablo menciona aquí que nos limpiemos de todo pecado de la carne y pecado del espíritu. Interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros le ponemos mucha atención al pecado de la carne. Pero ¿qué tal el pecado del espíritu? Hermano, cuando nosotros nos limpiamos y realmente, tal vez digo, yo no fumo, yo no tomo, eso es de la carne. Pero ¿qué tal los del espíritu? Cuando chismeamos, cuando murmuramos, cuando odiamos, cuando guardamos rencor, cuando no podemos perdonar. Eso es un espíritu, porque es directamente con algo fuerza que no vemos. El apóstol Pablo es franco y claro al decir que tenemos que tener cuidado en esta parte, especialmente porque esos son pecados que nos afectan a nosotros. Los pecados de la carne muchas veces son mucho más livianos que los pecados que son del espíritu. Y muchas veces nosotros nada más le ponemos atención a los pecados de la carne.
Por ejemplo, la fornicación, el adulterio, es la carne. Pero los pecados espirituales, hermano, y no se ven. Entonces, tenemos que poner, el apóstol Pablo nos hace a nosotros esa advertencia en esto que dice, ¿verdad? Que tengamos cuidado, que ese pecado también le pongamos atención, no le demos, que no descuidemos una cosa por cuidar otra. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir que usted y yo nos podemos contaminar el espíritu si no tomamos en cuenta que Dios permite que hagamos muchas cosas, pero que no están correctas, que estamos haciendo las cosas en la voluntad permisiva de Dios, pero no quiere decir que estén correctas. Por eso tenemos que conocer cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchos estamos haciendo muchas cosas que no le agradan a Dios, y sencillamente Dios no nos ha castigado porque Él es bueno, pero no porque esté. Y usted puede decir, mire, si esa persona haciendo todas estas cosas y no le va mal porque está haciéndolo en la voluntad permisiva de Dios, pero ¿está correcto? No. ¿Que Dios lo apruebe? No. Entonces, por eso es que es necesario entonces que tengamos, dice que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso, hermano, cuando habla de la santidad, es el siguiente requisito, cuando dice seguir la paz con todos y en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, cuando aceptamos y levantamos nuestra mano y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sí somos salvos. Inmediatamente usted es salvo. Pero no nos podemos quedar solo en la puerta. ¿Qué más áreas podemos conocer? Si usted va a una casa que nunca antes ha entrado y a usted le abren la puerta y usted se queda ahí en la entradita nada más, ¿qué más áreas de la casa va a conocer si nunca entra? Y eso es lo que mucha gente ha entrado al Evangelio, pero no disfruta esa novedad de vida, eso agradable de que Dios se manifieste, porque no tienen este proceso, no tienen el proceso de la santificación. La santificación nos va a quitar muchas cosas que el enemigo nos tenía atrapados, y en la santificación Dios nos va a ir purificando, nos va a ir quitando cosas. Nosotros vamos a ir renunciando a todo lo que hablamos en los versículos anteriores. Entonces va a haber una novedad de vida, vamos a ir regenerándonos. La vida que llevábamos antes no va a tener nada que ver con nuestra vida actual, y por lo consiguiente viene la justificación, cuando Dios no nos mira a través de nosotros mismos, sino que nos mira a través de Cristo. Bueno, entonces la salvación es un proceso, no solo es aceptar. Tal vez a mucha gente va a entrar al cielo, pero de panzazo. Y Dios quiere que nosotros vivamos con una riqueza espiritual, para que podamos alcanzar a otros, para que podamos hablar del Evangelio. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma la vida. Amén. Y ese es el Evangelio que queremos predicar. Usted sabe que el apóstol Pedro no fue el mismo después que el Espíritu Santo hizo la transformación en él. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, en este tiempo. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de impacto. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Solo con aceptar a Cristo y no zambullirnos? Sino que tenemos que participar. La persona que aceptó a Cristo, usted que tiene más tiempo, dígale, te invito a los estudios bíblicos. Te invito a que leamos estos libros. Mira toda la riqueza que vas a aprender. Usted algún día va a tener que dar las clases, porque yo no sé cuánto tiempo vamos a dar en cuánto tiempo más, en cuántos años más vamos a estudiar el libro de 2 Corintios, pero usted lo está escuchando, y me gustaría el día de mañana decir, ¿sabe que en mi casa estamos dando el libro de 2 Corintios? Y viera cómo está llegando la gente. Una iglesia en chiquito. Sé que le gustaría a usted ser parte de los grupos familiares, que esa es otra área que vamos a hacer algún día, ¿no? De tener los grupos familiares y que podamos ver esto desarrollarse en los grupos familiares. Pasando ya entonces al versículo 2, dice, admitirnos. Ya se ve que aquí ya cambia lo que el apóstol Pablo dice. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. El apóstol Pablo está haciendo relación, como decir,
no les hemos hecho daño, no les hemos enseñado otras cosas que los corrompan a ustedes. Y dice, a nadie hemos engañado. Se recuerda que él, casi toda la epístola de lo que hemos estudiado de 2 Corintios, él se estuvo defendiendo de sus detractores, de esta gente que hablaba mal de él. El versículo 3 ya lo dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y vivir juntamente. El apóstol Pablo hace hincapié en ellos para decir de que él los ama, de que están juntos, a pesar de que están separados, que la distancia los está separando, pero están juntos, que él los ama. Por eso es la razón de enviarles esa carta. El verso 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ve cómo cambia la tonalidad del apóstol Pablo en comparación de los otros capítulos anteriores. Porque el apóstol Pablo, en los versículos que siguen, él da las razones y los motivos por qué está alegre. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, el versículo 5, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Él está hablando de lo difícil que les fue llegar a Macedonia. Cuando llegaron a Macedonia, realmente los problemas comenzaron. Acuérdense que allí comienza Asia Menor. Y los problemas para ellos fueron bien difíciles. Y él está diciendo que estuvo en muchas tribulaciones, pero dice que ellos sobreabundó el gozo en las tribulaciones. Por eso él dice, y Santiago lo dice, ¿verdad? Que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. Porque hermano, si usted se goza, el gozo no es por la circunstancia que está viviendo, sino que el gozo es saber de que vale la pena lo que está haciendo. Vale la pena sufrir en esta vida si es por la causa del Señor. Vale la pena el sacrificio que haga. Vale la pena el servicio que se hace. Porque sabemos que todo tiene recompensa. Ya en el verso 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y aquí sí quiero, dice, mencionando a Tito, ¿verdad? El versículo 6, dice, ¿quién era Tito? Tito era un discípulo del apóstol Pablo. Era una de las personas que había salido con Pablo y era una persona que había aprendido del apóstol Pablo. Era un discípulo que a Pablo utilizaba como mensajero para que fuera a Corintio y le trajera los reportes de lo que estaba pasando en la iglesia. Un punto importante a tratar aquí, mis hermanos, es que Dios manda en los momentos difíciles que estamos atravesando. Dios manda personas para que nos consuelen, para que nos animen, para que nos den fuerza cuando más lo necesitamos. Y en esto lo vemos porque en el versículo 6, él dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Y qué fue lo que vino Tito? Cuando él estaba con esta preocupación, viene Tito a darle el reporte de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y es donde, por eso el apóstol Pablo se regocija. Ahora, yo quiero detenerme en esto, hermano, porque muchas veces nosotros tal vez hemos estado renegando y tal vez hemos estado preocupados, tal vez hemos estado pasando por tribulación, por problemas, por desilusiones, y eso puede pasar en los ministerios, eso puede pasar entre relaciones personales e interpersonales. Pero cuando viene alguien y nos consuela, muchas veces Dios va a utilizar, nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que está pasando problemas, hermano Rafael, y que el Señor mande un ángel y se le aparezca, ¡hey, Rafael! Y dice, sí, Señor. No creo que en esas condiciones, ¿verdad? Uno quisiera que viniera, qué sé yo, Alberto Motesi, tengo una palabra para ti.
Y uno pensaría que, sí es importante. ¿Sabe qué? Puede ser que la respuesta que usted está esperando, Dios le va a mandar un Tito a usted. Y tal vez puede ser el vecino. Tal vez puede ser un hermano. Que tal vez usted cuando estaba pasando por ese problema, alguien le dio una llamada. ¿Sabe qué? Estaba orándole al Señor o no sé qué pasó, pero estaba por mi mente y le quiero decir que Dios le ama. Que Dios está pendiente de usted. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha pasado que el Tito que Dios nos mandó, ni siquiera lo tomamos en cuenta? Ignoramos a esa persona. Tal vez es lo que Dios está mandando para el momento justo que nosotros tenemos como dificultad. Es tiempo que busquemos en las cosas insignificantes que tal vez veamos. Aquí él lo tenía un mensajero, pero sin embargo Dios usa a Tito para darle al apóstol Pablo el ánimo que necesitaba. Aquí en la segunda de Corintios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, porque nosotros somos consolados por Dios. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo está haciendo referencia de que nosotros tenemos que consolar a otros. Y muchas veces nosotros somos tan egoístas. Es que a mí nadie me llama. ¿Y usted no tiene el teléfono para llamar? Usted no puede llamar, solo recibir llamadas. Si usted se siente solo, diga, voy a llamarle a la hermana, disculpe hermana que le llame, pero fíjese que yo no tengo con quién hablar y Dios me puso en el corazón. Y nada más le llamaba para decirle que estoy orando para decirle que usted es importante. Y esa llamada puede ser la diferencia, el cambio, hermano, pero muchas veces nosotros estamos esperando que solo lo hagan con nosotros, pero nosotros no tomamos el tiempo para hacerlo. Ya es tiempo que nos olvidemos un poquito de nosotros y que comencemos a dar ánimo a los demás, como dice la palabra que estaba leyendo mi hermana. Claudia me mencionaba esto. ¿Sabe qué? No sé si Claudia lo quiera compartir. No, Mire esto. Vea qué sencilla la florcita. ¿Sabe que cuando Claudia estaba pasando por momentos difíciles, Dios siempre usa a Jonathan? Jonathan, el niño. La vez pasada, cuando estábamos en plena pandemia, hizo que hermana Leti viniera desde allá de Carson a dejarle unas flores en la entrada a la iglesia. Y Claudia estaba pasando por una situación bien difícil. Y siempre, cuando Claudia está pasando por alguna dificultad, siempre viene Jonathan con sus detalles, miren. No voy a decir más. Al entendedor, buenas pocas palabras. Pero hermano, usted lo puede hacer. El problema es que usted no se toma el tiempo. El problema es de que usted está esperando que lo haga por usted alguien, pero usted no lo quiere hacer. Usted quiere que se lo hagan, pero usted no quiere hacerlo. ¿Se acuerda cuando dije que mayor es el que sirve? Hermano, comencemos a servirnos. Comencemos a hacer este evangelio práctico. Estoy seguro que este capítulo y estos versículos los habíamos leído tanto tiempo. Pero el evangelio es práctico, hermano. El evangelio es así de simple. Lo complicamos mucho, que vamos al arameo, vamos al hebreo, al griego. Hablemoslo en chapín simple, en mexicano de la calle. ¿Para qué hacernos tan sofisticados cuando es tan fácil hacer feliz a alguien? ¿Sabe que una sonrisa puede cambiarle a usted? Sin embargo, estamos tan enfrascados en nosotros que nosotros empurrados queremos que la gente nos sonríe. Y ahora con esto de las máscaras, peor. Y con esto de que nos han prohibido abrazarnos, mira cómo estaba sufriendo yo. Claudia me dice, Jonathan, no. Y ya cuando, sí, de verdad que no tenía que abrazar. Pero a mí es naturaleza, hermano. por eso salió corriendo a ponerse la vacuna. Por eso fue que fui a la vacuna, no cree que porque mucho quería.
Pero sí me comprende el principio, ¿verdad? Que es que esto tenemos que hacerlo práctico, hermano. El evangelio es práctico, tenemos que consolarnos. Yo no sé si a usted esta semana estuvo desanimado y Dios le mandó un Tito, pero usted ni siquiera lo vio quién era. Tal vez Dios mandó a alguien y usted ni siquiera, tal vez estaba en su ventana y tal vez vio un pajarito para que viera la naturaleza y ver que, y usted ni siquiera, tan enfrascado en los problemas que ni siquiera vio el pájaro. ¿Sabe que en la casa, bueno, además de que llegan muchas colmenas, hay un gorrioncito que ha hecho su nido, así la cosita, el nidito, y ya tiene sus huevitos y ahí está el gorrioncito. Si uno no es detallista, hermano, ni siquiera se da cuenta que el pajarito está ahí porque es tan chiquito. Pero si buscó la casa es porque algo tiene la casa. Y enfrente de mi casa hay un rosal. Y en la pura pasada, ahí enfrente del rosal, así son los pajaritos chiquitos, miren. Pero hicieron un nido tan grande que yo me quedaba ahí viéndolos cuando estaban haciendo el nido y decía, ¿hasta cuándo lo van a terminar? Porque de algodoncito, de hilito, así lo llevan ya, yo creo que ha terminado. Y yo quería ver los polluelos, pero así como hicieron el nido no va a haber nada. ¿Por qué es que nosotros no miramos a Dios si no estamos viendo ni siquiera la creación de Dios? ¿Por qué es que usted no pudo percibir esta semana lo hermoso que tiene la naturaleza? Porque ni siquiera se tomó el tiempo de ver la naturaleza de Dios. Y vivimos tan enfrascados en nosotros, que hermano, ¿cómo? Si nosotros somos solo pensando en nosotros, ¿cómo vamos a pensar en los demás? Entonces, este versículo nos tiene que poner a nosotros que esta semana, o ya Dios le envió un Tito, o esta semana está esperando que Dios le va a enviar un Tito. Pero de que se lo envía, se lo envía. Y ojalá que Dios use a muchos Titos esta semana, para que vayan a animar a otros, a consolar a otros. Aquí tenemos un comentario. Hermana Eugenia, el Levítico, capítulo 26. El otro es Isaías, capítulo 52. Y el versículo 18 va con lo que es el Éxodo, capítulo 4. Amén. Bueno, los otros versículos dice el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndome saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Se imagina ese hombre que estaba pensando lo peor? Que como los otros andaban, los judaizantes estaban hablando mal de él, que estaban hablando, diciendo que ni siquiera era apóstol, que no tenía palabras elocuentes, que ni siquiera tenía buena presencia. El apóstol Pablo, imagínense qué reporte le dan y la alegría que le da, el consuelo que le da, que dice que el gran afecto, el gran llanto, la solicitud por él, era como para alegrarse. Era como para decir, valió la pena lo que hice. Y después el verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Mire qué hermoso. El apóstol Pablo aquí está diciendo de que la carta que les mandó, está hablando de la carta de 1 Corintios, que nos dio duro, ¿verdad? Esa carta nos confrontó. Y dice, aunque en ese tiempo, él también está diciendo, aunque en ese tiempo lo lamenté. Hermano, muchas veces hay muchas cosas que del altar no se dicen, porque la gente no se sabe cómo lo va a tomar. Eso lo digo por mí. Y muchas veces uno como predicador o pastor se limita por el qué dirá la gente. Pero ¿sabe qué?
la Biblia nos dice también que hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Hay muchas, no le voy a poner eso como pretexto. Nosotros vamos para una iglesia grande. Solo hermano Rafael dice, amén hermano Rafael, como usted me unió. Vamos para una iglesia grande. Lo primero que tenemos que pensar nosotros, hermano, es que aceptar la palabra y no estar acomodándola. Porque qué triste es que nosotros estemos sin poder predicar la palabra. Porque se va a ofender fulana, porque se va a ofender sutana. ¿Qué va a decir fulano? Se va a escandalizar. La palabra es la palabra. Mire que a los Gálatas, ¿cómo le dice el apóstol Pablo? Gálatas insensatos. ¿Quién les ha enseñado a oír de la vida venidera? Ahora alguien dice insensato, dice, ay, ese pastor tan grosero que es. No tiene nada del sentimiento. Yo mejor me voy a otra iglesia. Y andamos queriendo que nos acomoden el evangelio a nosotros. Es la gente que se tiene que acomodar al evangelio y no el evangelio a la iglesia, a la gente. Es el problema, porque muchas veces la iglesia pierde porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren oír. Pero desde el momento que viene la palabra, qué duro habló el pastor ahora. Solo para mí predicó. ¿Será que usted anda chueco entonces? Porque todo le cayó. Y le voy a contar ese testimonio. Allá en Manantial de Amor, una hermana tenía a su esposo. Y él no era cristiano. Y llegó un domingo. Y el pastor predicó. Y después de predicar, el pastor lo estaba esperando, el esposo de la señora. Y le dice, no, yo quiero hablar con el pastor. Pero enojado. Y le dice, quiero decirle al pastor, porque todo lo que predicó, mi mujer se lo debe haber dicho. Imagínese, una iglesia de 1200 miembros, ¿cree usted que va a tener el tiempo el pastor de estar averiguando la vida personal de cada gente? Hermano, ese es el problema, que cuando la Biblia nos habla, muchas veces no queremos entender, y muchas veces los pastores estamos suavizando el mensaje, aguadándolo para que la gente no se vaya. Si se van a ir, aunque usted le diga lo que diga, aunque usted le esté diciendo, sí, así estás bien, con tu indiferencia, con tu apatía, se van a ir. Y más vale tener gente que esté con convicción de a quién le ha creído, que gente que realmente no sepa ni siquiera lo que es su izquierda y su derecha, como estaba el pueblo de Nínive. El mensaje que llevó Jonás no fue un mensaje tan agradable. Tengo entendido que el mensaje fue de 8 letras, nada, 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y mire que se convirtió, no tuvo, ese mensaje ni tenía introducción, hermano Rafael. No tenía ni versículo bíblico, ni tenía motivación, ni ilustraciones. Así de simple. Y todo el pueblo, toda esa ciudad se convirtió. Hasta los animales ayunaron. Imagínense. Cuando Dios habla, hermano, no importa lo que sea, si la palabra es sazonada, porque el Espíritu Santo lo va a hacer, no tengamos miedo en predicar la palabra. El apóstol Pablo estaba diciendo, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, les dice. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, pero valió la pena. Porque aunque ellos no lo estaban haciendo, pero la carta les estaba advirtiendo. Muchas veces la palabra de Dios viene como medicina preventiva. Y vale mucho más lo que les estaba diciendo hace un rato, de que no hagamos yugos desigual, de que no hagamos tratos desiguales. Porque el día de mañana en la oficina vamos a estar hablando. ¿Y para qué hizo trato con esa persona si usted sabe que es transera? ¿Verdad? Hermano, si usted sabe que alguien su testimonio no es tan bueno, ¿para qué hace tratos? Dice que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿verdad? Entonces, hermano,
La palabra nos advierte de muchas maneras y nosotros somos edificados por la medio de la palabra. Pero tenemos que escuchar el consejo de Dios. Tenemos que escuchar que esto nos beneficia a nosotros. Puede ser que en el momento no nos guste que nos digan eso, pero a la larga va a ser de beneficio para nosotros. Dice el versículo 9, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses de nuestra parte. O sea que si lo hubieran estado haciendo, esta palabra llegó a tiempo y el apóstol Pablo evitó dolores de cabeza para las personas. Amén. En el verso 10, ¿verdad? Es ya, porque esto está junto. La tristeza que es según Dios, óigame esto, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y le voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo menciona algo importante aquí, porque dice que este arrepentimiento que es en Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué quiere decir con esto? El primer ejemplo que vamos es cuando Zaqueo. Usted sabe que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Y que yo creo que de ahí es donde viene la palabra saqueo, ¿verdad? Cuando saquean los lugares. Aunque no se sabe si así es. Pero cuando dice saquearon es que se robaron todo, ¿verdad? Pero este Zaqueo, con Z. Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Quién era un publicano? Eran las personas encargadas de colectar los impuestos. Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Eran odiados por los judíos, porque esta gente tenía que colectar lo que les imponía el Imperio Romano, más lo que a ellos se les daba la gana. Si no estoy mal, creo que le cobraban al pueblo judío, a la gente, como el 60% de lo que ganaban. Y entonces la gente estaba enojada porque esa gente era muy mañosa. Era una gente que estaba acostumbrada a hacer dinero de los impuestos. Usted se puede identificar con muchos de los países latinoamericanos, ¿verdad? Que así pasa. Pero el ejemplo de Zaqueo me impacta. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo, Jesús lo llama y le dice, voy a ir a tu casa. El hecho de estar ahí, Zaqueo conoce a Jesús. Cuando Zaqueo conoce a Jesús, su vida cambia y él tiene un arrepentimiento. En el versículo, estoy seguro, es en Mateo. Dice, Zaqueo, en pie, oiga lo que dijo Zaqueo. Zaqueo puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. O Lucas 19. ¿Sabe qué es lo que dice? ¿Sabe lo que está diciendo ahí este hombre? Dice que si él ha defraudado a alguien, ¿usted cree? Sí, en algo. Ya él sabía que había sido un transero, porque él era el jefe. Él dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Según la ley, cualquiera que lo llevaban a juicio y había defraudado o había hecho fraude, tenía por ley que pagar el 20%. Eso era por ley. Pero aquí Zaqueo está diciendo que si en algo ha defraudado, mire lo que inmediatamente estaba haciendo Zaqueo. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento de Zaqueo fue para salvación. Y Jesús le dice en el versículo 9 ya, hoy ha venido la salvación a tu casa. Es lo que está diciendo, que el arrepentimiento que produce Dios, produce salvación, trae salvación a la gente. Pero veamos otro caso también, y eso lo vemos en Judas.
Judas, después de que vendió a Jesús, se arrepintió, ¿sí o no? Usted lo ha leído. Dice que se arrepintió. Pero Judas fue y se ahorcó. O sea, ese arrepentimiento no lo produjo Dios. Y mucha gente tal vez está en esa condición. Si Dios no ha producido el arrepentimiento, que quiere decir una palabra griega que es metanoia, que es como ir para allá y usted se regresa. Un cambio completamente diferente. Eso es el arrepentimiento. Y hermano, el arrepentimiento es muy práctico. Usted lo puede ver con pautas. Usted puede ver el arrepentimiento en la gente. Cuando dice usted, ¿qué cambio ha tenido esta persona? Es que era tan malo. Pero mírelo ahora, va a la iglesia. Y es una persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento de Dios produce salvación. Hay gente que se arrepiente, pero porque las consecuencias le llegaron, no porque esté arrepentido. Hay quienes están en la cárcel muy arrepentidos, porque los agarraron. Si no los hubieran agarrado, ahí estuvieran todavía robando, matando y haciendo tantas cosas. Díganme. Hay un comentario aquí que dice, compara lo de Judas y dice usted, se compara el reconocimiento de Pedro y su arrepentimiento con la amargura y suicidio de Judas. Ambos negaron a Cristo, uno se arrepintió y fue restaurado a la fe y al servicio, el otro se quitó la vida. ¿Verdad? Otro ejemplo ahí, miren, discípulos. De Pedro, que Pedro lo negó, pero Pedro se arrepintió y dice que lloró, ¿qué? Amargamente. Y que conocemos mucho del apóstol Pedro, todo lo que hizo el apóstol Pedro, porque el arrepentimiento que produjo en Pedro fue un arrepentimiento que nos ha traído bendición hasta nosotros. Pero el arrepentimiento de Judas no trajo ningún beneficio. Y eso sucede cuando una persona es demasiado egoísta, que ya se le cerraron las puertas del negocio, se hicieron tantas cosas malas, me cacharon y ahora ya no quiero ni vivir. La gente que se suicida, lo mismo que pasó con Judas. O sea que muchas veces, hermanos, tenemos que analizar todo esto, en qué posición nos ponemos nosotros. Tenemos que ver que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, pero nos arrepintamos para hacer las cosas mejores. Ya me imagino lo que Jesús cuando se quedó maravillado y vio esto que hizo Zaqueo. Y dice, de cierto, hoy ha venido la salvación a tu casa. Porque ese que era recolectador de impuestos, ese publicano, hasta la fecha lo estamos estudiando, miren. Hasta la fecha vemos de que cuando la palabra, cuando Cristo llega, cambia a la gente. Hasta la fecha nos podemos dar cuenta que cuando Cristo llega, hermano, no hay necesidad de tanta cosa, porque Jesús cambia a las personas. Porque el Jesús que nosotros servimos es un Jesús de poder. Va a ser efectivo este evangelio, hermano, cuando nosotros, la gente conozca a un Jesús poderoso, que conozca a un Jesús que nos ha cambiado y nos ha transformado. No porque el pastor se lo diga, sino que porque usted tiene un encuentro personal con el Señor. Porque esto lo lleva más allá, usted lo desafía a ser mejor. Porque nosotros vamos a dar cuenta a Dios un día. Y el arrepentimiento que Dios ha producido en nosotros va a ser vida para otros. Si el arrepentimiento viene porque ya no me dejaron robar y ahorita no tengo los mismos ingresos, ese no es arrepentimiento que viene de parte de Dios. Eso lo produce el diablo y eso produce muerte, y lo dice la palabra. Ahora, el verso 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación en todo lo que habéis sido mostrados limpios en el asunto? Mire, después del reporte que le da Tito, él está diciendo, salen limpios de lo que habían dicho, de todo lo malo que se ha dicho de ustedes. Ustedes están haciendo las cosas como Dios quiere. Y sabe que está mencionando el caso por el que comenzó la carta, si en 1 Corintios, ¿verdad? Cuando comienza a decirles que el pecado de esa persona que fue encontrada en adulterio o en fornicación y que estaba viviendo con la mamá o la madrastra. Eso se está diciendo. Qué bueno que ustedes han salido limpios.
ayer estaban alegres, ¿verdad? Porque en este caso que estaba en la corte, imagínense que hubiera salido culpable. O inocente, perdón. No, que hubiera salido inocente ese policía. ¿Se imagina usted los escándalos que tuviéramos aquí en Estados Unidos? No sé cuántos negocios se hubieran quemado ya. Y muchas veces, hermano, eso es lo que pasa. Porque cuando Dios lo justifica a usted, aunque el diablo venga a acusarlo, porque como cristianos siempre el enemigo va a venir a acusarnos. Ya vio fulano de tal, ya vio la sultana, ya vio aquí para allá. Pero no dice, hermana, ya comió. Hermano, ¿qué tal le va con el trabajo? Hermano, ojalá que cuando el enemigo venga a acusarnos, nos encuentre limpios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Dice, he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todo lo que habéis mostrado limpios en el asunto. Es posible que nos acusen a nosotros, hermanos, de alguna cosa, pero si nosotros no hemos hecho nada malo, Dios nos va a vindicar, Dios va a pelear por nosotros. Amén. Porque muchas veces como cristianos hay gente que usted envidia. Y aunque usted no diga amén, hermano, hay mucha gente que lo envidia a usted. Mucha gente que lo envidia al verle su carro, a ver su casa, a ver tantas cosas. Porque para envidiar lo que se necesita es... El que envidia, mi hermano, no es porque no pueda, es porque no se alegra de ver que otro tenga. Y eso, a muchas veces la gente le sonríe, ¿verdad? Una sonrisa tan hipócrita. Pero con esa sonrisa también nos están clavando una cuchillada y a la vuelta nos están matando. Entonces, qué bueno. Y que esto le pasó a los corintios y que ellos salieron limpios. El versículo 12 dice, así que, aunque os escribí no por causa del que cometió el agravio, hablando del hombre, ni por causa del que padeció, sino que para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Le está diciendo, no por el agravio, no por la persona que padeció, para que se den cuenta de que yo estoy preocupado por ustedes, de que ustedes me preocupan, de que yo quiero bien de ustedes. O sea que muchas veces, hermano, tal vez el mensaje suena fuerte, pero ¿sabe qué? Es por el bien de la persona. La medicina nunca es agradable. Es rara la medicina que tiene buen sabor. Pero al final de cuentas, a veces es la que más buenos resultados produce. Y aunque a veces es muy difícil tragarse la píldora, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos. A veces el mensaje va a ser de confrontación, pero no es ninguna cosa personal, sino que es el Señor tratando con nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Tenemos que ver de que no importa quién predique aquí, no importa quién se pare aquí. Eso sí, yo le voy a decir, para darle el altar a una persona, usted no ve que yo traigo muchas personas aquí, y conozco bastantes personas. Pero yo he tratado la manera de que la gente que traigo aquí que tenga un buen testimonio, sea gente que esté viviendo lo que predica. Porque ustedes lo van a ver un tiempecito nada más, pero yo sigo viendo. ¿Verdad? Y que el día de mañana diga, uy, ¿a quién llevó el pastor? Si dicen que fulano y... ¿Sí me entiende? Pero yo no digo eso que el día de mañana cualquiera de ustedes esté predicando, enseñando aquí la palabra. Y yo sentado escuchando, decir, wow, qué belleza lo que el Señor ha hecho. Eso es bonito. Y yo sueño con algún día ver, ya me ha tocado ver a los que se han subido a predicar aquí, y yo digo, ahí están los pupilos, ahí están los discípulos. Es hermoso. Así que no sabemos en qué tiempo esto va a dar fruto. El 13 dice, por esto, hermano, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Me imagino que cuando Tito llegó, lo trataron tan bien. ¿Cómo se siente usted cuando tratan bien los que somos padres?
¿Cómo se siente usted cuando tratan bien a su hijo? Usted dice, trató bien a mi hijo, es como que si a mí me estuviera tratando, ¿verdad? Trató bien a mis nietos, es como si a mí me estuviera tratando. Porque tóquele a una madre a sus hijos y se va a dar cuenta qué bonito le va. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Se alegra, se goza, se regocija, porque ¿cómo recibieron a Tito los de Corinto? El verso 14 dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Y por último dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Al final, en este versículo, el apóstol Pablo le está echando porras a los de Corinto. Dice, qué bueno lo que hicieron, me alegro por ustedes. Como cuando su hijo le da buenas calificaciones, ¿verdad? Dice, vas por buen camino. Hermano, este capítulo creo que nos enseña mucho. Aunque es bastante simple. Tiene mucha profundidad, pero no estamos aquí para qué dicen todos los comentaristas, porque hay muchos comentarios. Yo estoy tratando la manera de traer lo más importante para que nosotros nos ilustremos en qué hermoso es cada capítulo, cuántas cosas nos enseña. Cada capítulo nos enseña tantas cosas que debemos vivirlo como un evangelio práctico. Hemos aprendido tanto de la primera de Corintios, y estos capítulos que hemos estudiado nos ilustran para que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos en la iglesia, mejores esposos, mejores esposas. O sea que vale la pena el estudio, hermano. Y qué bueno los hermanos que están en sus casas, que nos da gusto que estemos reunidos, que podamos aprender juntos. Y no sé si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Este es el tiempo, todavía tenemos un tiempo.